La doctora... Vamos. Perdón. Yo soy la doctora Giselle Schneider, ¿sí? Buen día para todos. Vamos a hablar un poco de estas patologías esofágicas, este miércoles lluvioso. Vamos a desarrollar, vamos a arrancar entonces hablando de divertículos esofágicos. Lo voy a poner. Bien, vamos a definir entonces que un divertículo es una protrusión sacular de la pared esofágica, bien, esto quiere decir en forma de bolsa, que se comunica con la luz principal, ¿sí?, del esófago por medio del cuello diverticular. En este gráfico podemos ver cómo está dispuesto, ¿sí?, el divertículo, cómo se comunica con la luz esofágica. Vemos un tránsito esofágico en la figurita del medio, ¿sí?, y una imagen endoscópica, ¿sí?, de los dos, tanto de la luz esofágica como del orificio del divertículo. Los podemos clasificar, ¿sí?, de varias formas, según su origen, en congénitos o adquiridos. Podemos clasificarlos también según la constitución de la pared, si son divertículos verdaderos o falsos, y esto va a estar dado por si está compuesto por todas las capas de la pared esofágica o solamente por mucosa y submucosa que van a hacer o formar parte de la protrusión, ¿sí?, a través de la pared muscular. Se pueden clasificar también según el mecanismo de producción, ¿sí?, si se formaron por pulsión debido a una presión intraluminal, ¿sí?, en la faringe o en el esófago, bien, que lleva a una protrusión de la mucosa y submucosa por una zona débil de la pared muscular. Bien, este tipo de divertículos también se los conoce como yuxtaesfinterianos, ¿sí?, por tener relación justamente con un esfínter, tanto el superior como el inferior esofágico. Ahora vamos a ver un tipo de divertículo muy frecuente que tiene esta característica. O pueden ser por tracción, ¿sí?, cuando hay algún proceso, ¿sí?, inflamatorio que deja una situación, una cicatriz, puede ocurrir una retracción, bien, y formarse así un divertículo, que generalmente son extraesfinterianos porque no tienen relación con algún esfínter. Y se pueden clasificar también, según su localización, en divertículo esofágico proximal, ¿sí?, o divertículo cervical también. El más frecuente y el más conocido, el faringo esofágico de Zenker, que vamos a charlar un rato sobre este. Pueden ser divertículos en el esófago medio o torácicos, conocidos como epibronquiales o parabronquiales, por su relación con los bronquios fuentes, ¿sí?, por la disposición anatómica. Y pueden ser divertículos del esófago distal, conocidos como epifrénicos, y también pueden denominarse abdominales. Estos divertículos predominan en personas generalmente mayor de 50 años, el género masculino es el más afectado en una relación de 3,4:1. La frecuencia oscila entre 2 habitantes cada 100.000, bien, y el más frecuente, como ya les dije, es el divertículo de Zenker. Entonces, el divertículo de Zenker se va a localizar en la parte posterior de la hipofaringe, ¿sí? En el gráfico pueden ver esta disposición, por debajo del músculo, de los músculos constrictores inferiores faringios, y por encima del músculo cricofaringio. Esta disposición anatómica genera una zona débil, ¿sí?, que se denomina triángulo de Killian, y es justamente ahí donde va a protruir mucosa y submucosa, bien, y se va a formar el divertículo de Zenker. Es un divertículo, por ende, falso, ¿sí?, o pseudodivertículo. Y se origina por pulsión, como les dije antes, debido a una incoordinación de la musculatura faríngea en el mecanismo de la dilución, y están descritas varias teorías, ¿sí?, que ocasionan este divertículo. El espasmo del cricofaringio, la enfermedad del reflujo gastroesofágico, trastornos neuromusculares diversos, una calasia cricofaringia o una disminución de la luz del esfínter esofágico superior. Pero básicamente está dado entonces por un asincronismo entre la contracción, ¿sí?, de las paredes del esófago y la falta de relajación del esfínter, ¿sí?, superior,
Esto hace que aumente la presión de la faringe y ocurra esta protrusión, ¿sí? O herniación o evaginación de la mucosa y submucosa en esta zona débil, ¿sí? Según la evolución en el tiempo, ¿sí? Según la situación en la que hagamos el diagnóstico, nos vamos a encontrar con un divertículo de Senker en espina de rosa, ¿sí? Que como ven ahí, justamente tiene esa apariencia, ¿sí? Cuando está en forma incipiente este divertículo. Y luego vamos a dividirlos en grado 1, 2 y 3 según Lahey. En un divertículo de Lahey 1, la evaginación, este saco todavía es pequeño, el eje del orificio, ¿sí? Que es el por el cual se está comunicando con la luz esofágica, tiene un sentido vertical, ¿sí? Ya en un Lahey 2, el divertículo es de mayor tamaño, este eje se hace más oblicuo hacia atrás, ¿bien? Y en un Lahey 3 ya hay un divertículo de mucho mayor tamaño, que incluso la luz del divertículo es mayor que la del esófago, y este orificio de comunicación se hace ya casi horizontal. ¿Bien? El cuadro clínico está definido, ¿sí? Según el tamaño. Vamos a tener disfagia progresiva a sólidos, a líquidos y hasta a saliva en un 95%, regurgitaciones inmediatas o tardías en un 80% y la litosis obviamente por la estasis de alimentos, saliva en el divertículo. Puede haber también cialorrea, dolor o molestias y tumoraciones en el cuello. Y como manifestaciones extraesofágicas, ¿sí? Por la continua microbroncoaspiración que ocasiona esta estasis de alimentos, va a haber tos crónica, puede haber disfonía por la irritación de las cuerdas vocales, pérdida de peso y neumonía por aspiración, como les dije. Las complicaciones de esta entidad, si no hay tratamiento, es a nivel del saco diverticular, infección, ¿sí? Sangrado o fistulización, que es lo más temido, ¿sí? Hacia los espacios y órganos vecinos, y digo espacio porque tenemos el mediastino en ese lugar, y ustedes saben que la mediastinitis es muy grave y hasta fatal, ¿sí? Y las afecciones a estructuras vecinas, como la broncoaspiración, la neumonitis y los abscesos pulmonares, ¿bien? El diagnóstico, ¿sí? El gol estándar para esta patología es el esofagograma, ¿sí? Que nos va a poder delimitar bien mediante el bario al divertículo, ¿sí? Vemos en esta primera figura un divertículo, ya diría un Lahey 1, ¿sí? El orificio es todavía vertical, pero tiene ya formado el divertículo. En la segunda figura tenemos un Lahey 2, en donde el divertículo ya es de mayor tamaño, el orificio ya está más oblicuo, vemos cómo se carga de bario el divertículo, ¿sí? Esto nos permite además delimitar bien la forma, el tamaño y la localización del divertículo, ¿sí? Y acá tenemos ya un Lahey 3, es un divertículo de mucho mayor tamaño, ¿bien? Vieron cómo la luz del divertículo es mayor a la del esófago, como está dicho, y el eje ya se horizontaliza. Bien, nos planteamos esta pregunta. ¿Nos aporta algo la endoscopía diagnóstica en esta patología? La verdad que está definida como innecesaria, ¿sí? E incluso riesgosa por esto del riesgo de perforación, ¿sí? Acuérdense que está formado solamente de mucosa y submucosa, ¿bien? Y el endoscopio se utiliza con presión positiva, insuflando, ¿sí? El tubo digestivo. Pero si se insiste en el método efectuado con prudencia, sí permite apreciar las paredes del divertículo y obviamente su contenido. Vemos ahí entonces la luz del divertículo, ¿sí? Lo que está hacia atrás es la luz esofágica, lo mismo en la otra figurita. Entonces, videoendoscopía diagnóstica innecesaria, pero sí vamos a ver que la endoscopía, cuando juega un rol muy importante, es en el tratamiento, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la cirugía está indicada en pacientes
sintomáticos, ¿sí? Está reservada, digamos, para estos pacientes sintomáticos o con divertículos de gran tamaño. A nivel del divertículo, ¿sí? Vamos, dependiendo del tamaño, a no hacer nada con el divertículo, poder realizar una pexia, ¿sí? O una resección. Y a nivel del trastorno motor asociado, ¿sí? Porque el tratamiento se va a basar, ¿sí? En estos dos momentos, vamos a hacer una miotomía de este músculo, ¿sí? Que hablamos que origina este divertículo por su falta de relajación. Miotomía significa corte y sí o sí la tenemos que hacer en el tratamiento quirúrgico. Con el divertículo podemos no hacer nada, pero con el trastorno motor con este músculo tenemos que realizar la miotomía siempre. Entonces, ¿sí? Clásica históricamente, como dice ahí, el procedimiento de elección es la diverticulectomía, más cricomiotomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue la que demostró mayor eficacia y la que menos recidivas, ¿sí? Y necesidad de reintervenciones dio, hasta en un 97%. Pero sí tiene muchos porcentajes de fístulas, ¿sí? Debido a que en la resección de este divertículo queda hecha una sutura, ¿bien? Y esto puede dar lugar a la dehiscencia cuando esta sutura se abre y obviamente a las complicaciones por infección al mediastino. Entonces se describieron otras técnicas como la diverticulopexia, ¿sí? Que como se ve en el gráfico de la derecha, es fijar una estructura, ¿sí? Que en este caso es el divertículo, al ligamento prevertebral, ¿sí? O fascia prevertebral, que es como se ve ahí, para así lograr y evitar que no se junte ni saliva ni ningún alimento en el divertículo, y así podemos, sumado a la cricomiotomía, tener resultados efectivos para el paciente, por lo menos aliviarle los síntomas y evitar las complicaciones. También está descrita la invaginación, ¿sí? De este divertículo, pero cuando son ya muy pequeños, ¿sí? Y por algunas razones son muy sintomáticas, pero ya casi está en desuso. ¿Por qué? Porque en la era de la mini invasividad vino a jugar un rol muy importante el abordaje endoscópico. Desde 1960, comienza, digamos, el manejo endoscópico de este divertículo, ¿sí? Por medio de endoscopía rígida, y desde 1995 ya se incorpora en los procedimientos y el tratamiento mediante endoscopía, pero flexible. Entonces, para que les quede como teoría, digamos, y bien determinado, acuérdense, con el divertículo va a depender del tamaño, ¿sí? Y definimos que menos de 2 centímetros, ¿sí? Es el tamaño del divertículo. Podemos no hacer nada con el divertículo, pero sí hacemos la cricomiotomía. Cuando el divertículo mide entre 2 y 4 centímetros, hacemos la diverticulopexia más la cricomiotomía, y cuando se trata de divertículos mayores a 4 centímetros, ya vamos a tener que hacer una diverticulectomía más la cricomiotomía. ¿Bien? Entonces queda definida así, según el tamaño, la técnica quirúrgica a utilizar. La endoscopía terapéutica, ¿sí? Mediante diferentes métodos, logró, ¿sí? Poder hacer y solucionar también los síntomas del paciente mediante una diverticulotomía endoscópica por medio de alguno de estos métodos, ya sea electrocoagulación, argonplasma, láser de dióxido, engrapadora, bisturí armónico, needle knife. Son diferentes métodos a utilizar, ¿sí? Para poder lograr comunicar la luz, ¿sí? Del divertículo con la luz esofágica y a su vez realizar la miotomía del cricofaringio. Van a ver que en este dibujo ven la silueta del divertículo como en perfil, la luz del esófago, y hay una pala de la sutura, ¿sí? En el divertículo, otra en el esófago. Esto va a liberar un sistema de grapas, ¿sí? A ambos lados, y va a cortar, ¿sí? Quedan selladas estas paredes, se evita el sangrado, se realiza la miotomía, ¿bien? Y es así como funciona el tratamiento endoscópico sin resección del divertículo.
¿Qué nos ofrece la endoscopía? Menos riesgo, ¿sí? Acuérdense que tiene menor tiempo operatorio, menos molestias posoperatorias, por ende se inicia más rápido la alimentación oral y nos lleva a un menor tiempo de internación. Pero se vio que tiene mayor persistencia de los síntomas, ¿sí? Tiene mayor número de recidivas y tiene la necesidad muchas veces de reintervenir al paciente. Me pareció interesante ponerles este artículo, es un artículo argentino, está publicado en el Acta de Gastroenterología Latinoamericano, para que vean más o menos lo que se está haciendo acá en Argentina. Es un hospital público de La Plata, Buenos Aires. Ellos utilizan el needle knife, ¿sí? Que es el elemento que utilizan para hacer este corte y este sellado. Ven en la figura 1 la luz del divertículo, ¿sí? Las paredes del divertículo, lo de adelante es la luz del esófago, ¿bien? Ven ahí restos de alimentos y demás. Esa es la luz del esófago. En la figurita del número 3 van a ver que empieza a realizar el corte, en la de abajo, en la primera ven ya cómo llegan al músculo, ¿sí? Hacen la miotomía, y eso que les estoy señalando en la figura del medio es un clip que ponen como para asegurarse el sellado de la mucosa y submucosa, evitar sangrados y demás. Y en la última figurita es una endoscopía control a 30 días. Ven cómo quedó totalmente resuelto, ¿sí? Con una luz esofágica normal. Ellos concluyen, ¿sí? En que el método es seguro, ¿sí? Que muestra eficacia porque está la evidencia ahí, ¿sí? Pero que se necesitan estudios comparativos, ¿sí? Prospectivos, randomizados, para poder definir que esta técnica es mejor, ¿sí? O más segura o más eficaz que la técnica por cervicotomía, digamos, por una técnica abierta. Hasta el momento no existe ese estudio, así que la técnica por abordaje endoscópico se reserva para aquellos pacientes, ¿sí? Con alto riesgo quirúrgico. Debido, obviamente, ¿sí? A la falta de este estudio, ¿sí? Como dice ahí. No tenemos todavía ningún estudio a nivel mundial que se haya hecho randomizado, que se haya hecho aleatorizado, prospectivo, para poder demostrar realmente que es mejor la endoscopía que la técnica abierta. ¿Sí? Entonces, reservamos el tratamiento endoscópico en aquellos pacientes sintomáticos, ¿sí? Que tengan alto riesgo quirúrgico y anestésico. Recuerden que son pacientes mayores de 50 años que probablemente van a tener patologías asociadas. ¿Bien? Entonces, como conclusión, bien, vamos a decir que el tratamiento endoscópico, digamos, demostró, ¿sí? Dejó ver que es seguro y eficaz, pero que la cirugía convencional sigue en vigencia, ¿sí? Porque demostró tener obviamente menos recidivas y menos necesidad de reintervenir al paciente. Y se suma esto de que no todos los cirujanos disponen de la tecnología y el entrenamiento para poder abordar endoscópicamente a los pacientes. Así que hoy la elección de la técnica a utilizar para tratar el divertículo de Zenker va a depender de una discusión minuciosa del caso clínico, ¿sí? Va a depender de las habilidades de los especialistas, ¿sí? Sus elecciones, sus preferencias, y la del paciente también, que es muy importante durante el consentimiento informado. Bien. Entonces, hablamos rapidito del resto de los divertículos, el divertículo del esófago medio torácico, ¿sí? Que si bien son muy infrecuentes, generalmente no superan los 2 centímetros, se ubican por debajo de la carina, aproximadamente a 5 centímetros, y generalmente son divertículos verdaderos. Se comportan de manera asintomática, ¿sí? Silenciosa, o están enmascarados por el trastorno motor que tengan asociado. El diagnóstico va a ser mediante el esofagograma, y para el diagnóstico diferencial nos vamos a hablar de la tomografía o la broncoscopía. Y con respecto al tratamiento, en aquellos pacientes asintomáticos va a ser solamente observación, ¿sí? Con un esofagograma cada 2 años, y en aquellos pacientes que son sintomáticos sí
vamos a brindarle un tratamiento quirúrgico con diverticulotomía, ¿sí? Acuérdense, sumamos la miotomía hasta la unión esófago-gástrica, y le vamos a sumar un procedimiento antirreflujo para evitar justamente el reflujo gastroesofágico, porque estamos haciendo la miotomía. Acuérdense que eso va a darle una complacencia a la pared del esófago, y puede ser una funduplicatura tipo Nissen, ¿sí? El divertículo epifrénico o abdominal va a localizarse en los últimos 10 centímetros del esófago. Está asociado casi en un 50% a trastornos motores como la galacia, el espasmo difuso del esófago o el esfínter esofágico inferior hipertónico, y en menor medida a las hernias hiatales. Casi siempre son asintomáticos, ¿sí? Y también de pequeño tamaño. Sí son como es más sintomáticos para el paciente, provocándole disfagia, ¿sí? Provocándole dolor retroesternal o epigastralgia, y puede ocasionarle vómitos postprandiales, por supuesto por la falta de relajación del esfínter inferior. Se va a ir acumulando el alimento y los líquidos, y al no haber franqueo de este esfínter, se produce el vómito postprandial. El diagnóstico también va a ser por medio del esofagograma, la tomografía también para el diagnóstico diferencial, tenemos que pensar también en estos síntomas, en tumores o en la misma hernia hiatal, por eso la tomografía va a ser importante, y la manometría, ¿sí? La manometría para medir la presión del esfínter, con eso podemos diagnosticar el trastorno motor que esté asociado al divertículo. El tratamiento nuevamente, cuando es sintomático, ya no va a ser diverticulotomía, ya vamos a tener que hacer una diverticulectomía, ¿sí? Y miotomía, ¿sí? Recuerden siempre. Y le vamos a sumar también una técnica antirreflujo si existe una hernia hiatal asociada. Bien. Entonces, terminamos con tema divertículos. Vamos a hablar entonces de este síndrome de Mallory-Weiss o desgarro esofágico, descrito por estos dos hombres en 1929. Y como concepto decimos que es una hemorragia digestiva alta, que se localiza en la unión gastroesofágica y está dada por pequeñas erosiones que afectan a la mucosa de manera longitudinal, como pueden ver en el gráfico. Secundaria a alguna maniobra de valsalva brusca, como vómitos o algún acceso de tos intenso. Como decía ahí, inicialmente la asociaron y se vio que es muy frecuente en personas con esta conducta, ¿sí? Alcohólica. Es muy común en personas también con hernia hiatal, ya sean por deslizamiento o paraesofágicas. Representa hasta un 15% de los sangrados de la parte alta del tubo digestivo. Las lesiones se localizan con más frecuencia, esto es importante, en el lado gástrico, ¿sí? Y no en el lado esofágico. El 90% de estos pacientes tienen una resolución, ¿sí? Espontánea, quiere decir que esta hemorragia se autolimita, ¿sí? Y eso es muy bueno, ese dato. Y es muy poco frecuente que exista, digamos, la recurrencia de este sangrado o que lleve a la muerte. Pueden ser únicos, ¿sí? Ahí se ve la laceración, la erosión en forma longitudinal, o pueden ser múltiples, ¿sí? Varias erosiones a nivel del techo gástrico. Como ven ahí, se presentan longitudinales, paralelos al eje del estómago, pueden ubicarse en cualquier sitio de la circunferencia del cardias, ¿sí? Siempre el lado gástrico o con mayor frecuencia en el lado gástrico. Raramente se extienden al esófago, como ya les dije, y van a estar comprometidas la mucosa y la submucosa, muy rara la capa muscular, y cuando ya afecta la serosa, estamos obviamente frente a una perforación que, si fue de manera espontánea, se conoce como el síndrome de Borja, que más adelante vamos a hablar. Entonces, definimos la fisiopatología como un episodio de vómito o tos o alguna maniobra de valsalva brusca que genera un aumento muy rápido de la presión intragástrica, ¿sí? Esto genera a su vez distensión.
sumado a la presión intratorácica negativa, va a generar esta distorsión del cardias en su contracción y provoca la laceración, ¿sí? La erosión lineal de la unión gastroesofágica, provocando esta hemorragia, este síndrome de Mallory-Weiss. Entonces, van a existir factores predisponentes, como los hábitos alcohólicos, desórdenes alimentarios, ingestión de AINES, ¿sí? O la presencia, la asociación a la hernia hiatal, y factores desencadenantes, ¿sí? Que van a ser cualquier situación que aumente la presión abdominal, como maniobras de Valsalva, ¿sí? Tos, vómitos, convulsiones, masaje cardíaco externo, como dice ahí, o algún trauma abdominal. El cuadro clínico va a estar definido por la hematemesis, por supuesto, en un 90%, asociada a pirosis, melena en la evolución, hematoquesia, dolor abdominal, mareos y obviamente según la magnitud de la hemorragia, la presencia o no de signos de shock hipovolémico, hipotensión, taquicardia, en fin. Va a estar definido entonces clínicamente por una triada, ¿sí? Como factor predisponente el alcoholismo, como factor desencadenante los vómitos, ¿sí? Y la presencia de hematemesis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este síndrome? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Mediante esa triada, y se va a confirmar con videoendoscopía. Mediante la endoscopía vamos a poder evidenciar, ¿sí? La laceración de forma lineal, ¿sí? No sé si se puede apreciar ahí, o coágulos adheridos, ¿sí? Si no es que no hay sangrado activo, o depende el momento de la endoscopía, ya tejido cicatrizal a nivel de la unión gastroesofágica. Como decíamos antes, hasta un 90% tienen de autolimitación, de resolución espontánea, ¿sí? En 24 a 48 horas aproximadamente, y los desgarros, si hubo, a nivel de la capa muscular, se cicatrizan en 10 días, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a brindar un tratamiento conservador como medida de sostén, vamos a prescribir antiprotectores gástricos, de la necesidad, vamos a descomprimir el estómago y restituimos el volumen sanguíneo si hubo importante. Si el sangrado no cesa, si no ocurre esta autolimitación, nos vamos a valer primeramente de los métodos mini-invasivos, ¿sí? Una inyección endoscópica de adrenalina, en donde está ocurriendo el sangrado, escleroterapia endoscópica, también mediante inyección, electrocoagulación endoscópica, ¿sí? Vamos a cauterizar el sitio del sangrado, o fotocoagulación con láser. Si con estos métodos no hay resolución del sangrado, ya tenemos que ir a algo un poco más invasivo, vamos a utilizar el intervencionismo mediante la hemodinamia, y lo que se hace es una embolización de la arteria gástrica izquierda. Esto es una radioscopía, si se pueden ver, hay una guía que está llegando a un catéter, en realidad, ya un catéter que está instilando contraste, que es lo negro que se puede ver, ¿sí? A nivel de la arteria gástrica izquierda. Esto tiene un abordaje a través de la arteria femoral generalmente. Por eso está viniendo desde abajo el catétercito. Y si con todos estos métodos no hay resolución o no hay acceso, ¿sí? Simplemente no hay acceso a estos métodos mini-invasivos, vamos a usar el tratamiento quirúrgico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una laparoscopía, vamos a hacer una gastrotomía, que es la apertura de la pared anterior del estómago, ¿sí? Alta, porque obviamente estamos a nivel de la unión gastroesofágica, y vamos a proceder a la sutura de este desgarro para parar el sangrado, ¿sí? Este desgarro a nivel de la unión gastroesofágica. El pronóstico de estos pacientes es bastante bueno, ¿sí? Y como ya decíamos, es muy infrecuente su recurrencia. Bien. Pasamos entonces a hablar sobre las perforaciones esofágicas y las vamos a definir como una solución de continuidad de todas las paredes del esófago, ¿sí? Es pero alta mortalidad, ¿sí? Tiene una clínica muy variable y diferentes chances terapéuticas. El pronóstico va a depender
fundamentalmente de estas dos cosas, del diagnóstico precoz, ¿sí? Porque van a ver que la evolución es muy rápida y realmente en las primeras horas tenemos que llegar al diagnóstico y ya ofrecerle un tratamiento. Por esto, por la mediastinitis consecuente que hay, ¿sí? Debido a la perforación y a la contaminación tan rápida del mediastino, y tener una evolución tan realmente grave esta entidad. Tiene una mortalidad que llega hasta el 80%, suele darse en pacientes mayores de 60 años y una mayor incidencia para el género masculino. Y como ya les dije, su evolución es tan rápida, ¿sí? Con resultados y alta mortalidad, que está considerada la perforación más grave del tubo digestivo. Realmente es una emergencia médico-quirúrgica y tiene un gran desafío a la hora del diagnóstico y por supuesto del tratamiento también. Se van a clasificar según la localización, si la perforación ocurre en el esófago cervical, en el torácico o en el abdominal, y según su etiología, si ocurre por causa traumática, secundaria a alguna patología intrínseca o de manera espontánea, como describíamos hoy el síndrome de Borja. Dentro, ¿sí?, de la perforación traumática, que representa el 70% de las perforaciones, ¿sí?, solamente un 20% para patología intrínseca y solamente un 10% el síndrome de Borja. Pero dentro de la causa traumática, hoy por hoy, ¿sí?, la causa principal es la manipulación endoscópica del esófago, ¿sí?, obviamente por el aumento del uso de este abordaje, de esta vía que nos permite diagnosticar y tratar muchísimas entidades y muchísimas patologías. Vemos que la colocación de la endoprótesis lleva hasta un 25%, las dilataciones del esófago un 5%, la láser terapia hasta un 3%. Entonces, como causa principal, hoy por hoy, de las perforaciones esofágicas son la instrumentación endoscópica del esófago. Bien. Rápidamente describimos esta perforación espontánea, conocida como síndrome de Borja, ¿sí? Es una perforación que afecta a un esófago normal, secundario a un aumento brusco de la presión intraesofágica, conocido como barotrauma, como pueden ser vómitos violentos, ¿sí? Y está asociado, por supuesto, a una ingesta copiosa tanto de alimentos como de alcohol. La ruptura va a ocurrir en el esófago inferior. Y tiene una triada, ¿sí?, clínica que es conocida como la triada de Mackler, y va a estar dada por dolor torácico, vómitos, ¿sí?, y enfisema subcutáneo. Bien. Está presente casi en un 50% de los casos de este síndrome. ¿Cómo va a estar dada la clínica? Va a depender del grado de contaminación que exista, de la localización de la perforación. Acuérdense, es muy importante el diagnóstico precoz, ¿sí?, por la mediastinitis y lo que condiciona, digamos, y lleva a la sepsis o a la muerte del paciente si no lo tratamos. Bien. Entonces, según la etiología, la localización y el tiempo transcurrido desde que ocurrió la perforación y hicimos el diagnóstico, de eso va a depender las manifestaciones clínicas con las que llegue nuestro paciente. En el 70% de los casos va a estar presente el dolor, ¿sí?, que es brusco, de inicio agudo, súbito, y depende de la localización de la perforación se van a sumar la disfagia, la odinofagia, el enfisema subcutáneo. Si es una perforación torácica, ¿sí?, va a haber una evolución mucho más rápida de gravedad, digamos, van a estar presentes ya signos como taquicardia, taquipnea, fiebre, leucocitosis debido a la mediastinitis, ¿sí?, porque ya estamos en el mediastino. Va a haber también enfisema subcutáneo, ¿sí?, y derrame pleural hasta en un 71%, que cuando ya hay signos de infección de este líquido pleural estamos en presencia de un EMPIEM. Y la perforación abdominal, ¿sí?, debido a la contaminación de la cavidad peritoneal, se va a comportar como un abdomen agudo perforativo. Y esto es lo que les decía de la importancia del diagnóstico precoz. Si hacemos un diagnóstico inmediato, ¿sí?, probablemente en la primera hora,
ya van a estar presentes en 31% de los casos signos infecciosos. Si hacemos el diagnóstico antes de las 6 horas, asciende a 72%. Si hacemos el diagnóstico en las primeras 24, asciende a 87%, ¿sí? Y si está hecho el diagnóstico en la primera semana, asciende a 94%. Y esto no es porque el paciente una semana está deambulando con la perforación esofágica, ¿no? Sino que probablemente fue inadvertida, digamos, el paciente, imagínense un accidentado, que ya tenga otras lesiones asociadas y que la lesión esofágica haya pasado inadvertida, probablemente ya el paciente estará séptico y hay que hacer un estudio minucioso para llegar al diagnóstico, ¿sí? Y evitar la muerte del paciente. El diagnóstico, ¿sí? Lo vamos a hacer probablemente al comienzo con una RX que nos puede aportar, si no son en las primeras horas, nos puede aportar ya evolutivamente la presencia del nivel hidroaéreo, de enfisema, si es una radiografía de tórax, el mediastino ensachado o neumomediastino. El tránsito esofágico, ¿sí? Nos va a confirmar el diagnóstico, siempre hecho con sustancia, con contraste hidrosoluble, ¿sí? Pero es con la tomografía, ¿sí? Que vamos a poder tener mucho más abierto el panorama, nos va a aportar mucho más datos, si bien nos va a confirmar el diagnóstico, vamos a definir el nivel de la perforación, nos va a evidenciar el compromiso de las estructuras vecinas, ¿sí? Van a ver incluso ahí en la imagen cómo ya hay derrame pleural, ¿sí? En la de arriba bilateral, en la de abajo hacia el lado izquierdo, con colecciones pulmonares, hay atelectasia, ¿sí? Del pulmón, ¿sí? Ya se ven incluso burbujas en el mediastino, y eso nos va a determinar la conducta quirúrgica y la vía de abordaje, ¿sí? Si tenemos que entrar por toracoscopía, si tenemos que entrar al mediastino, si solamente tenemos que abordar la cavidad pleural, ¿sí? Es muy rica en datos la tomografía. ¿Bien? Y nuevamente nos planteamos en esta entidad, endoscopía, sí o no. Realmente la presión positiva que maneja el endoscopio puede agravar el daño, así que no va a ser necesaria realizar la endoscopía diagnóstica. Pero sí, cuando puede aportarnos, ¿sí? Alguna solución terapéutica, es muy útil. El tratamiento entonces va a estar determinado, obviamente, por la localización, no es lo mismo una perforación cervical que una torácica, el grado de contaminación, el estado clínico de nuestro paciente y si hay patología esofágica asociada. Y esto es importante, ¿sí? Los objetivos de nuestro tratamiento, van a ver que las 3 primeras son las más importantes. Estabilizar al paciente como punto número 1, ¿sí? Drenar las colecciones, sacarlo de la infección, que es lo que le va a llevar a la muerte, ¿sí? Y por último, y casi a diferido, ¿sí? Restablecer el tránsito digestivo. Así que no es salir a suturar la perforación, ¿sí? No es eso lo primero en estos pacientes, sino sacarlo de la infección, ¿sí? Sacarlo de la sepsis, del shock séptico y evitar la muerte de estos pacientes. Este tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, ¿sí? Y va a depender del tipo de perforación. Vemos que en el tratamiento conservador la perforación va a ser solo parcial, contenida, ¿sí? No hay signos de sepsis en el paciente, no hay obstrucción distal, no hay neoplasia, no hay patología asociada, y la lesión no es abdominal o no hay lesión abdominal asociada. ¿Bien? Esto incluye internación en terapia intensiva, monitoración constante, se suspende la alimentación vía oral, se utiliza la nutrición parenteral y obviamente la antibiótico-terapia dirigida, ¿sí? Adecuada al tipo de infección. Estos pacientes se monitorean continuamente, ¿sí? Y ante los signos del deterioro clínico se instaura inmediatamente el tratamiento quirúrgico y se hace la exploración. El tratamiento quirúrgico va a depender, por supuesto, el abordaje según la localización. Nos vamos a valer de la cervicotomía, de la toracoscopía o toracotomía, o, si es más bajo el nivel, de una laparoscopía o una laparotomía.
¿Cuál va a ser el criterio, digamos, de elegir o lo mini invasivo o el método convencional? El estado clínico del paciente. Recuerden que lo que es laparoscopía y toracoscopía no podemos usar en el paciente que está en shock. Eso va a ser la única contraindicación y, por supuesto, el equipo y la habilidad de los cirujanos, ¿sí? Y las opciones van a ser los drenajes. Acuérdense que lo primero, ¿sí? Por eso remarco, es sacarlo al paciente de la infección, ¿sí? Sumado a su sostén clínico con antibióticos y demás. Y luego recién planteamos, ¿sí? Si vamos a reparar ese esófago en esa misma intervención, que eso se denomina reparación primaria, si vamos a excluir esa zona, ¿sí? Si vamos a resecar con exclusión, o si vamos a resecar, ¿sí? Los bordes y demás con una reconstrucción. Se vio que el cierre primario es exitoso hasta en un 80% de los casos si se realiza dentro de las primeras 24 horas. Acuérdense que los tejidos desvitalizados, ¿sí? Necróticos, llevan a la infección. Es fundamental removerlos para poder sacarlo al paciente más rápido de la infección. Y a manera de algoritmo, ¿sí? Ante la sospecha clínica de perforación esofágica, nos vamos a valer de estos estudios, ¿sí? Pero primordialmente de la tomografía computada, ¿sí? Para poder tener más datos que nos aportar muchos más información de la anatomía en ese momento de la perforación, como qué compromiso existe. Si hay una perforación contenida, podemos brindarle tratamiento médico, y si hay una perforación libre, por supuesto, ya vamos a utilizar los métodos quirúrgicos. A nivel cervical vamos a usar el drenaje, ¿sí? A nivel torácico y abdominal, si hay buenas condiciones, vamos a poder hacer una sutura, y si hay malas condiciones, infección o alguna patología de base como una neoplasia, vamos a resecar y bueno, evaluar la exclusión, la fistulización o la reconstrucción del esófago. Bien. Y ya terminando con esta clase, vamos a hablar sobre el manejo del cuerpo extraño, ¿sí? En esófago. Van a ver que representan el 10% de las perforaciones esofágicas, ocurren tanto en niños como en personas adultas, generalmente tienen que ver con, o asientan, como dice ahí, en las estrecheces anatómicas, en donde el calibre del esófago disminuye. La gran mayoría es en el esófago cervical, ¿sí? Y los cuerpos extraños más frecuentes son, creo que varios de ustedes tuvo la oportunidad de estar en una guardia, en algún hospital, y es muy frecuente esta consulta, ¿sí? Huesitos de pollo, espinas de pescado, prótesis, alfileres, astillas, fragmentos de vidrio, y me quedo corta, ¿sí? Incluso hay una población, ¿sí? Que son los presidiarios. Ellos es muy frecuente tener la consulta y que les lleguemos a intervenir porque se tragan bombillas, alambres, gilets, cepillos de diente. Hemos visto realmente muchísimos objetos. La realidad supera la ficción. ¿Sí? Vemos ahí el cepillo de diente en la luz esofágica. El diagnóstico, probablemente lo primero que tengamos a mano es una radiografía, ¿sí? Depende del tipo, ¿sí? De material que se haya ingerido, va a ser la utilidad o no, como dice ahí, falsos negativos hasta en un 87%, porque si es madera, plástico o algún otro elemento, probablemente no podamos definir con una radiografía. Sí, si son de metal, hueso, en fin, nos va a aportar el dato del nivel del atascamiento, ¿sí? Y obviamente del objeto, tamaño, forma, en fin. Ahí vemos una moneda y arriba una cuchara. Pero obviamente la tomografía nos va a aportar muchísimo más datos, ¿sí? Ante la sospecha de perforación, como ya dijimos, nos va a determinar el tipo, el tamaño, la forma y el nivel de localización de este cuerpo extraño. Tiene una sensibilidad muy alta, un 90%, y también nos va a hablar del compromiso de los tejidos circundantes. Este es un corte frontal, ven ahí un fragmento óseo. En el corte axial podemos ver nuevamente el fragmento óseo y la presencia ya de burbujas, ¿sí? Eso ya nos habla de perforación,
y probablemente de colecciones a ese nivel. Y acá en un corte coronal vemos un poquito mejor esas colecciones, un poquito de líquido, aire y el fragmento en cuestión. El 80% no requiere intervención, ¿sí? Cuando son objetos no impactados, cuando son objetos no punzantes, romos, pero un 20% sí va a necesitar endoscopía para retirarlo y hasta un 1% va a requerir una intervención quirúrgica, ¿sí? En cuanto a la endoscopía, vamos a decir que existe una endoscopía de emergencia que va a ser necesaria realizarse en las primeras 2 horas o hasta 6 horas, una endoscopía de urgencia en las primeras 24 horas y una endoscopía no urgente que puede ser realizada en las primeras 72 horas. Y obviamente va a tener que ver con esto, la videoendoscopía de emergencia, ¿sí? Vamos a tener que realizarla cuando el esófago está totalmente obstruido, cuando el paciente ni siquiera puede tragar la saliva, hay cialorrea, ¿sí? Y esto tiene alto riesgo de broncoaspiración, entonces es necesario realizar la videoendoscopía de emergencia. En el caso también de que el objeto sea un imán, una pila, ¿sí? U objetos punzantes por el riesgo de perforación. ¿Bien? En las primeras 2 horas es lo ideal. La videoendoscopía de urgencia, ¿sí? Que tenemos las primeras 24 para realizar, van a ser para objetos no punzantes, impactados, pero de forma parcial, ¿sí? O alimento también impactado, que eso es también bastante frecuente, trozos de carne, ¿sí? Alguna naranja también hemos visto, ¿sí? Varias cosas, realmente es muy, muy diverso el tipo de cuerpo extraño que puede quedar impactado. ¿Sí? Tienen, obviamente, en las primeras 24 horas, por el alto riesgo de complicación y por ser la endoscopía un método que va a brindar una resolución del caso. Y las endoscopías no urgentes, que vamos a hacerla en las primeras 72 horas, ¿sí? Si obviamente no migra el objeto y está atascado a ese nivel, van a ser para objetos romos, ¿sí? Que no presenten síntomas los pacientes y estén paciente, por supuesto, estable. Puede variar el tamaño, en realidad acá dice mayor a 2,5, realmente puede variar en el momento que evaluamos el objeto, el estado del paciente, la localización, el riesgo de perforación y es que vamos a definir si necesitamos una vía de emergencia, de urgencia o no urgente. Bien. Entonces, la presencia del cuerpo extraño, ¿sí? En el esófago, sin signos de complicación, pero es un objeto punzante, bien, imanes, pila, hicimos la radiografía o tomografía, tenemos diagnóstico, vamos a usar la videoendoscopía de emergencia. Sí, signos de complicación, pero el objeto probablemente sea romo, el paciente traga bien, vamos a hacerlo de urgente, ¿sí? O incluso puede ser de no urgente en las primeras 72 horas, y se transforma en emergente cuando el paciente no puede tragar, ¿sí? Y habla eso de una completa obstrucción del esófago y su riesgo de broncoaspiración. Y con signos de complicación, con una tomografía que nos muestra, ¿sí? Burbujas de aire, que habla de perforación, o colecciones, ¿sí? Líquidas que requieren ser drenadas, vamos a plantear la cirugía, ¿sí? El tratamiento quirúrgico, no solo el retiro de este cuerpo extraño, sino probablemente ya va a cursar como una perforación esofágica y vamos a aplicar todos los conceptos que dijimos en el tema anterior. Bien, entonces, sumando estos últimos 2 temas, realmente vimos que hay un progreso actualmente mediante métodos mini-invasivos, técnicas quirúrgicas que han evolucionado, pero sigue siendo la perforación una causa, ¿sí? Con una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Y que esto va a tener que ver con la etiología, la ubicación de la perforación y obviamente si se produce sobre un esófago sano o con alguna patología asociada. Recuerden, realizar un diagnóstico precoz, ¿sí? Y un tratamiento temprano va a ser el mejor factor pronóstico para estos pacientes.
Bien, esa es la bibliografía que usé, ¿sí? Les agradezco muchísimo su atención. Cualquier pregunta, estoy a su disposición. ¿No? Sí, Bueno, parece que no hay preguntas. bueno, igual seguro la clase les va a quedar disponible. Sí, 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 por supuesto. Bien. Bueno, fue un placer, un honor para mí poder haber estado al frente de este teórico, ¿sí? Espero que les haya sido útil. La verdad que son muchos temas, pero traté de ser lo más resolutiva para que les queden claros los conceptos más importantes, ¿sí? Desde el punto de vista de la cirugía. Así que si repasan la clase y después quieren contactarse, preguntar, no hay ningún problema, en el aula virtual lo pueden hacer. Que tengan muy buenos días. Gracias, doctora. Igualmente. No, por favor. Listo.